Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que Dios los bendiga poderosamente y profundamente, hoy, mañana y siempre. Que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Quisiera compartir con ustedes algo corto, algo que está en el primer capítulo del Evangelio según San Juan, los versos 19 al 23. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? El verso 23 dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahí al final del verso 23 hay una letra. Y si usted ve o al pie de la página o en el centro muchas veces de la Biblia, ¿de dónde es que está citando Juan el Bautista eso que él dice? ¿No? Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto que le quiero compartir es corto, vuelvo y repito, no voy a tratar de hacerlo muy largo. Es el testimonio de Juan el Bautista. Los líderes religiosos de aquel tiempo envían sacerdotes y levitas, los líderes religiosos de aquel tiempo, ya, para que le pregunten a Juan: ¿quién eres tú? ¿No? Dice el verso 20 de la porción que estamos considerando hoy, que Juan confesó y negó, que no negó, sino que confesó: yo no soy el Cristo. ¿Okay? El mensaje de Juan siempre fue: detrás de mí viene uno que es mayor que mí, primero que mí, antes que mí, que yo no soy digno ni desatarle el cordón de la zapatilla. Ciertamente yo los bautizo en agua, pero el que viene detrás de mí lo bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces le preguntaron que si era el profeta Elías, y él dijo que no. Y al final, después de presionarlo, les preguntan: ¿quién pues eres? Pues ¿quién eres? Para que ellos pudieran dar respuesta a los que lo habían enviado. ¿Tú qué dices de ti mismo? Y el verso 23, Juan dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y como le dije, al final de ese verso, cuando termina de decir el profeta Isaías, hay una letra. Y esa letra nos lleva de dónde es que está citando Juan el Bautista eso que dice ahí, que él es la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y si nos vamos para allá, al capítulo 40 del libro del profeta Isaías, el capítulo 40, del verso 1 al 3, se lo voy a leer en contexto para que usted lo entienda claramente. Consolaos, consolaos, dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. Escuche, el verso 1 del capítulo 40 dice claramente quién es el que está hablando. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decid a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Isaías capítulo 40 versos 1 al 3.
el verso 3, me quiero enfocar yo allí, porque ese verso es lo que cita Juan el Bautista cuando le pregunta que quién era, si era Elías, si era un profeta, si era el Cristo, y él dice que no. Él simplemente era la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y en el verso 3 de Isaías capítulo 40 dice, preparé el camino a Jehová. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra de Dios. Preparar camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, el camino que estaba enderezando Juan el Bautista, cuando él decía, vuelvo y repito, que él no era el Cristo, que no era el profeta Elías, que él era simplemente la voz de uno que clamaba en el desierto, preparando el camino para aquel que venía después de él, que vuelvo y repito, sus propias palabras, dice que viene uno después de mí, que es primero que mí, que es mayor que mí, que yo no soy digno de desatarle ni siquiera el calzado. Ciertamente yo lo bautizo con agua, pero él lo bautizará con fuego y Espíritu Santo. Ahora, para que entendamos el contexto de quién es el que está hablando, ya se lo dije, ¿no? Lo que dice desde el verso 1 y terminamos en el verso 3. Que es lo que cita Juan, como dije anteriormente. Entonces, dice Isaías capítulo 40, el verso 1 dice vuestro Dios, Dios hablando por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel, diciéndole que esto es lo que está diciendo él, Jehová Dios, Jehová Dios. El verso 2 dice que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Entonces, no puede haber duda del que está hablando allí es y tiene que ser Jehová. Capítulo 40, versos 1 al 3. No hay otra manera de interpretarlo, no hay otra manera de traducirlo, no hay otra manera de entenderlo. El que está hablando en Isaías capítulo 40, versos 1 al 3, es Jehová Dios. Dice claramente, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. El que está hablando y el que dice estas palabras es Jehová Dios. El que le está preparando, al que le está preparando camino, Juan el Bautista, ¿quién es? La pregunta del millón aquí es, ¿a quién le estaba preparando Juan el Bautista el camino? Si vamos al libro de Isaías, vuelvo y repito, el verso 3, Jehová Dios es el que está hablando allí. Entonces, Juan el Bautista, que era la voz de uno que clama en el desierto, que le estaba preparando el camino. ¿A quién era que le estaba preparando el camino? Le estaba preparando el camino a Jehová Dios. La conclusión es que el Señor Jesús tiene que ser Jehová Dios en la carne, como dice Juan capítulo 1, el Evangelio según San Juan capítulo 1, el verso 14. Y usted se preguntará, ¿por qué cita Juan capítulo 1, verso 14? Porque el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, el verso 14 dice, ¿no? En el verso primero dice estas palabras, escuche, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Juan 1:1. No, ese verbo al que se refiere ahí en el capítulo 1, verso 1, dice la palabra de Dios que se hizo carne y que vimos su gloria como de unigénito, lleno de poder, lleno de gloria, muy bonito. Ok, ahora, escuchen lo que les voy a decir, voy a compartir con ustedes, por favor. En el principio, Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios.
en el griego. No lo que yo digo, no lo que dice o lo que creo, lo que enseña la iglesia protestante, la iglesia evangélica ni la iglesia pentecostal. Lo que dice la Biblia. En el griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento desde Mateo hasta el Apocalipsis. La palabra, escuche, la palabra que le añaden en la Biblia de los Testigos de Jehová no existe en el original. En el griego original no existe esa palabra. Ese artículo no existe. Y yo entiendo que en la Biblia de los Testigos de Jehová dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era un Dios. Esa palabra ese artículo no existe en el griego original en el que fue escrito el Nuevo Testamento completo desde Mateo hasta el Apocalipsis. No existe. Por supuesto le cambia el significado, le cambia el contexto de lo que dice allí. Pero si usted le elimina esa palabra ese artículo usted va a ver que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo era Dios. Por supuesto que tienen que adulterarla, la Biblia. La oración de los testigos de Jehová adulterado, al añadirle la palabra la están adulterando, le están añadiendo, le están quitando para que encaje con las enseñanzas de ellos y con las creencias de ellos. Pero en el griego original, esa palabra, ese artículo no existe. Así que verdaderamente, de la manera que se debe traducir, de la manera que se debe interpretar Juan capítulo 1, verso 1 es, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y escuche, el verso 2 dice, refiriéndose al Señor Jesús, ese verbo, era en el principio con Dios. El verbo era en el principio con el Padre y con el Espíritu Santo. Antes de la creación, que habla el Génesis capítulo 1, verso 1, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya Jesús existía en la eternidad pasada. Juan 1:2 dice, refiriéndose a Jesús, al verbo de Dios, era en el principio con Dios. Existía juntamente con el Padre y con el Espíritu Santo. El verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Escuche por favor y entienda claramente. Todas las cosas, todas, quiere decir todas. Por Él, por Jesús, por el verbo de Dios, fueron hechas. En el griego, ahí en el verso 3, no existe la palabra otras. Y yo entiendo que le añaden, la organización llamada Testigos de Jehová, le añade la palabra, todas las otras cosas por Él fueron hechas. Pero esa palabra otras no existe en el griego. No existe. Vuelvo y repito, la única razón por la cual le añaden esa palabra, otras, es para hacerte creer que el Señor Jesús fue creado. Porque si le añaden otras cosas, todas las otras cosas fueron creadas por Él. Y sin Él nada de lo que ha sido creado fue creado. Por supuesto le cambia el significado, le cambia el contexto a lo que quiere decir allí. Pero si tú le eliminas la palabra otras, como está en el griego, entonces se leería, como lo estoy leyendo, de la Reina Valera versión 1960, que dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, escuche, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Si Él es una de esas otras cosas, entonces Él mismo se creó Él mismo. Piensa en eso, por favor. Siéntese a pensar, a razonar y analizar lo que le estoy diciendo. Mire, el verso 4. Y antes de que le cite el verso 4,
No hay un solo verso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y vamos a concentrarnos en el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta el Apocalipsis, no hay un solo verso en la Biblia que diga que Jesús fue creado. Ni un solo verso. Ni un solo verso. Lo que tienen, esta organización tiene malas interpretaciones de lo que dice la Biblia. Y a la fuerza tienen que añadirle o quitarle palabras para que encaje con sus creencias, como dije anteriormente. Ahora llegó el verso 4. El verso 4 dice, en él, escuche por favor, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. En él estaba la vida. En el Señor Jesús, que aquí Juan, en el capítulo 1, se lo identifica como el verbo de Dios. Dice el verso 4 que en él, en Jesús, estaba la vida. Nadie se la dio, sino que en él ya estaba la vida. Porque él es. El Señor Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Jesús nunca fue creado. Jesús no fue, ni es, ni va a ser el arcángel Miguel de ninguna manera. Nunca, no hay un solo verso. Escúcheme lo que le digo claramente, por favor, escúcheme. No hay un verso en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que diga que Jesús era el arcángel Miguel antes de nacer por medio de María, como el Señor Jesús. No hay un solo verso. Lo que tienen es malas interpretaciones que ellos dicen, ellos creen. No, es que aquí dice que él es el unigénito y primogénito. Mire, ya hice una grabación, búsquelo en mi canal, del significado de esas dos palabras, primogénito y unigénito. Porque el diccionario griego nunca enseña que el Señor Jesús haya sido creado, ni la Biblia, ni ningún otro documento. No enseña que Jesús haya sido creado o que él haya sido el arcángel Miguel. No hay un solo verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que diga, que enseñe, que declare, que anuncie tal cosa. En ningún lugar no lo hay. Y vuelvo y repito, Jesús es coigual, coeterno y coexistente con el Padre y con el Espíritu Santo. Ahora, aquí hay unas cuantas cosas que hay que preguntarse acerca de lo que hemos considerado en la declaración que hace Juan el Bautista. Escuche, aquí hay que preguntarse esto. Juan el Bautista estaba mintiendo cuando dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Estaba mintiendo él? ¿O cómo es la cosa? La segunda pregunta que pudiéramos hacernos es que el profeta Isaías estaba mintiendo cuando dijo, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Es enfático. Capítulo 40 de Isaías, del verso 1 al 3. Es claro que el que está hablando allí era Jehová Dios. Y Juan el Bautista cita de que él es la voz de alguien que está clamando en el desierto para enderezar el camino de aquel que venía después de él. Y el que vino después de él fue el Señor Jesucristo. La otra pregunta que pudiéramos hacer es que Jehová estaba mintiendo en el libro de Isaías en el capítulo 40 cuando dice, pueblo mío, dice vuestro Dios. O cuando dice que doble recibido de la mano de Jehová, escuche, por todos sus pecados. Isaías capítulo 40, versos 1 al 3. Léalo cuando usted tenga tiempo. Ahora, una cosa sé. Hebreos capítulo 6, verso 18. Cuando usted tenga tiempo, léalo.
allí dice claramente que lo único que es imposible para Dios es mentir. Dios no puede mentir. Eso violaría su integridad, violaría su santidad, violaría el simple hecho de que Él es Dios. Y lo haría igual a usted, igual que a mí. Por eso que la palabra de Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así que Dios no puede mentir. Es lo único que Él no puede hacer. Ahora, les comparto esto porque le van a tratar de hacer creer. No, es que Jesús, el Hijo de Dios, Jesús era un agente de Jehová Dios. Era un representante de Jehová Dios. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Jesús era, es y siempre será Jehová Dios. En la carne, sí, y no me aparto de eso. Él era, es y siempre será Jehová Dios. Por eso que el libro de Hebreos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo es posible que Jesús, si fue creado, cómo es posible de que Él, y escuche bien, porque esa escritura en hebreo refuta el simple hecho, lo que dicen los testigos de que Jesús antes de nacer era el arcángel Miguel. Pero Hebreos dice que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Y el único que no cambia, el único que es el mismo, ayer y hoy y por los siglos, es Jehová Dios. Es Jehová Dios. Así que el único que puede decir, la Biblia puede decir de que Jesús es el mismo ayer y hoy por los siglos, es Dios. Así que, si no me equivoco y la mente no me traiciona, creo que es en el capítulo 12 de Hebreos, el verso 8, si no me equivoco, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que usted puede seguir creyendo lo que le dicen de que Jesús, antes de nacer por medio de María, era el arcángel Miguel, aunque no hay apoyo. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no hay un solo verso que diga, que enseñe, que insinúe tal cosa. No lo hay, no lo hay. Así que usted puede seguir creyendo esa mentira, y lo digo así claramente y con toda la autoridad de la palabra de Dios. Vea. Así que Jesucristo es el mismo, ayer y hoy por los siglos. Es el mismo. Hebreos 13:8. Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. ¿Cómo es posible que alguien pueda decir que Jesús fue el arcángel Miguel, que se convirtió en Jesús cuando nació por medio de María, y que cuando resucitó es otra persona, completamente, totalmente diferente, que ya no es Jesús y ya no es el arcángel Miguel? Porque eso es lo que creen dentro de esa organización. Pero vuelvo y repito, Hebreos capítulo 13, verso 8 dice que Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El único que es el mismo ayer y hoy por los siglos, que nunca cambia, que nunca varía, es Jehová Dios. O Jesús es Jehová Dios, o la palabra de Dios nos está mintiendo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Hagamos una oración. Padre, aquellos que están viendo, que están escuchando, que van a ver en el futuro esto, te pido que les abras el entendimiento, te pido que los toques de tal manera para que entiendan, para que reciban lo que tu palabra dice. No lo que yo digo, no lo que cree la iglesia protestante, la iglesia pentecostal, ni cosas por el estilo, sino lo que tu palabra enseña.
lo que tu palabra dice, lo que tu palabra expone. Y la palabra de Dios se entiende y se interpreta ella misma. Y se interpreta ella misma en contexto. No sacando un verso fuera del contexto, porque un verso fuera del contexto, un texto fuera del contexto es un pretexto. Les comparto algo que uno de mis maestros nos decía, y esto lo aprendí desde el comienzo, cuando estudiaba. Este maestro nos decía, cualquier interpretación que usted le dé a un verso de la Biblia, esa interpretación, cogiendo por ejemplo el libro de Juan, si usted le da una interpretación a un verso, a un verso en el libro de Juan, esa interpretación tiene que armonizar, escucha la palabra, armonizar con todo lo que dice desde el primer capítulo hasta el último capítulo de Juan. Esa interpretación tiene que armonizar con todo lo que dice desde Mateo hasta el Apocalipsis, con el Nuevo Testamento. Y esa interpretación tiene que armonizar con todo lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque si hay un solo verso, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que contradice la interpretación que usted o yo le damos a un texto en la Biblia, el que se ha equivocado no es la Biblia, sino usted o yo. Por eso es que existe ese refrán, que un texto fuera del contexto es un pretexto. La Biblia se interpreta ella misma en contexto, no sacando un verso fuera del contexto y dándole alguna interpretación, porque la Biblia es desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.